Muy buenas, bienvenidos a su casa, bienvenidos a esta su programación, porque en el fondo ustedes son los protagonistas de su historia, de la historia que vamos haciendo entre todos en la vida, que cada uno tiene su historia, su problemática y su circunstancia. Queremos, ya que hemos iniciado el año santo jubilar, pues queremos hablar con la persona más indicada, pues para que nos hable, que es el delegado diocesano del Jubileo 2025 aquí en la diócesis de Gran Canaria. Por eso vamos a intentar que él nos aclare diferentes opciones y historias de la vida. Si les parece, pónganse cómodos y comenzamos. Pues aquí estamos, que este año hemos comenzado pues el año santo jubilar. Probablemente cuando hay un acontecimiento importante en la historia humana, en la historia de la vida, pero más en concreto en la historia de la Iglesia, a veces celebramos las cosas, pero no sabemos el origen, el cómo y el por qué celebramos esas cosas. Como saben, en la Nochebuena, en la Navidad del 2024, Su Santidad el Papa Francisco ha inaugurado el año jubilar que terminará en diciembre del 2025. Es decir, va a pasar todo este año. En nuestra diócesis lo hemos inaugurado el día 29 de diciembre y lo terminaremos también en diciembre, como es preceptivo. Para saber qué es un año jubilar, en qué consiste, cuáles son sus características, qué tenemos que hacer, para qué sirve, no sé, cualquier duda que podamos tener, vamos a hablar con el delegado diocesano precisamente para el año jubilar. Don Higinio Sánchez, muy buenas. Muy buenas a todos. Gracias por estar ahí al otro lado y por compartir con nosotros un ratito de tu tiempo. Es un placer, la verdad que sí. Qué bueno. Bueno, ¿quién te mandó a meterte en este fregado? La verdad que me lo estoy preguntando, pero bueno, el señor obispo me pidió que en la medida de lo posible pues animara a nivel diocesano lo que fuera el jubileo, y no lo hago solo, lo hago con una comisión, y también siempre cuando se reúne la comisión pues ha participado con nosotros el obispo auxiliar, ¿no? que también coordina toda la labor del jubileo pues con el resto de la acción pastoral que llevamos a cabo. Bueno, aparte de que Higinio sea el delegado diocesano, él fue vicario general, párroco en diferentes lugares. ¿Es muy difícil, Higinio, animar a toda una diócesis a que se tome en serio, participe, colabore en un evento de estas características? Bueno, yo creo que no es ni más difícil, ni más ni menos difícil que lo que pueda tener cualquier delegación y secretariado, ¿no? Nosotros asumimos una tarea que nos encarga el obispo, ¿no? Y en este caso es una tarea también con una dimensión universal, y tratamos de poner al servicio de la diócesis instrumentos para poder vivir este año de gracia que se proclama en toda la Iglesia, ¿no? Por tanto, es un servicio que hacemos. Aquí no se trata de contar éxitos o fracasos, sino de poner a disposición de las personas instrumentos para que se pueda vivir lo mejor posible este jubileo. El lema es como muy sugerente, peregrinos de esperanza. ¿Estamos faltos de esperanza? Pues la verdad que, por ejemplo, yo invitaría a todos los que quieran que lo puedan descargar por internet o lo pueden comprar, la bula del Papa de convocatoria del jubileo de nuestro Papa Francisco, ¿no? Que la titula de esta manera, traducida al castellano: La esperanza no defrauda, ¿no? A mí me parece que él ahí pone las razones por las que cree que esta virtud tan importante en la vida cristiana pues tiene que ponerse de relieve de una manera especial en este año, ¿no? Pero yo creo que sin grandes profundizaciones
A mí me parece que si le preguntamos a la gente qué es lo que está faltando en estos momentos en la sociedad, pues ciertamente está faltando ilusión, está faltando fuelle, está faltando ganas, ¿no? Parece como que estamos cansados, que todo lo que se organiza, pues la gente no responde, ¿no? Hay como un aire de desaliento en tantas cosas, ¿no? Y eso pues repercute también en la vida personal, familiar, en los proyectos, en las iglesias, a todos los niveles, ¿no? Las cosas que parece que se convocan, vamos poquitas personas, ¿no? Cuando miramos nuestras mismas iglesias, nuestras celebraciones, dice, oye, pues parece que esto en vez de aumentar disminuye, ¿no? Bueno, es como una especie de virus negativo que se ha ido metiendo en la sociedad y en la iglesia, y que evidentemente hay que combatir, porque si no caemos en el desaliento, ¿no? Claro. Entonces, recuperar esta dimensión, es decir, la esperanza no defrauda, que es una frase de San Pablo, y ponerla en la picota, a mí me parece muy acertado en el magisterio del Papa Francisco. Ajá. Bueno, vamos a la historia. ¿Qué es un jubileo? Bueno, vamos a ver, el jubileo tiene unas raíces hebreas, por decirlo así, es decir, en la Biblia aparece un tiempo jubilar cada cierto tiempo que suponía renovar la sociedad, ¿no? Suponía hasta cosas tan concretas como perdonar deudas económicas, ¿no? De aquellas personas que se iban endeudando y empobreciendo progresivamente por distintas circunstancias de la vida, pues pudieran recuperar de alguna manera la capacidad de volver a empezar sin tener que estar lastrando unas deudas interminables, ¿no? Por tanto, era, desde mi punto de vista, una acción tremendamente revolucionaria, equitativa, de justicia, de reparación, ¿no? Que eso no significa que se cumpliera totalmente, ¿no? Claro, claro. Porque el que hace la ley hace también la trampa, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? Y es importante porque Jesús en el Evangelio, y este domingo lo vamos a leer, pues habla del año de gracia del Señor. Es decir, habla de recuperar un jubileo que para Jesús no es un jubileo temporal o reducido a un tiempo, sino un jubileo continuo, ¿no? Dios establece, por decirlo así, un tiempo de gracia, de perdón, de reconciliación, que abarca a toda persona y que abarca pues evidentemente también a los pueblos, ¿no? Y que eso se va a mantener de manera permanente precisamente con la presencia de Jesús. Ajá. Esta es la base del jubileo. Luego está el hecho de que la gracia jubilar, lo que se llama la indulgencia, está conectada con el sacramento de la penitencia, ¿no? Y eso ha estado presente en la Iglesia durante todos los siglos, pero fue en la Edad Media cuando se fue cambiando, diríamos, la disciplina jubilar, cuando se subrayó este elemento de lo que sería la indulgencia, que nace precisamente del sacramento del perdón. Ajá. Yo te voy a dar como 7 claves que yo creo que tienen que estar, y de hecho creo que están, o 7 signos de lo que tiene que tener un jubileo. Me gustaría que dijeras algo de cada una. Primero, la peregrinación. De hecho, el lema es Peregrinos de la Esperanza. Bueno, si vemos los años jubilares que se proclamaron en determinados sitios, como por ejemplo Roma, como por ejemplo Santiago, como determinados santuarios, suponía que las personas peregrinaran, ¿no? Y todo peregrinaje conlleva un esfuerzo, conlleva también una disciplina, conlleva tiempos de soledad, conlleva dejar aquellas cosas cotidianas que uno hace, conlleva desprenderse de cosas innecesarias que a veces nos atan, ¿no? Entonces, ese elemento físico de caminar, de ir de un sitio a otro, que en definitiva también define la vida cristiana, es la base de un jubileo. Ajá. Pero el jubileo no es turismo, el jubileo es hacer una peregrinación interior. Ajá. Segundo signo que yo veo, la Puerta Santa. Sí, las puertas santas en este año jubilar solamente están en Roma, y son 5.
porque es un jubileo universal y está centrado en la ciudad de Roma, ¿no? Entonces, en las 4 grandes basílicas, y como novedad, el Papa este año pues ha abierto una puerta santa en una cárcel. Bueno, esa es la tradición, evidentemente, es decir, Roma como centro, diríamos, de peregrinación de la cristiandad. Pero junto a esto, el Papa ha querido que en las iglesias locales también tengamos lugares jubilares, iglesias jubilares, donde lo importante no es la puerta, ¿no? No hay puerta santa, diríamos, en las diócesis, pero sí iglesias jubilares donde se puede también pues ganar y celebrar el jubileo. Ajá. La reconciliación. Esto es importantísimo. Dije antes que el jubileo depende del sacramento de la penitencia, ¿no? El sacramento de la penitencia tiene sentido dentro de un proceso de conversión. El cristiano es una persona que está convirtiéndose continuamente, ¿no? Porque diríamos que nuestra meta es parecernos a Jesucristo, ¿no? Y en esa meta siempre pues no vamos a estar aprobados, sino todo lo contrario, siempre vamos a tener asignaturas pendientes, ¿no? El jubileo es ponernos en marcha precisamente para la conversión, ¿no? El Papa habla, voy a decirlo con mis palabras, ¿no? Que todos nosotros vamos dejando pendientes determinadas cosas, ¿no? Que se van quedando como crónicas en nuestra vida, ¿no? Somos buenas personas, hacemos las cosas con cierta honestidad y con decencia, pero hay capítulos en nuestra vida como que cerramos demasiado pronto, perdones que no terminamos de dar, cosas que deberíamos haber solucionado y no lo hacemos a nivel familiar, a nivel de nuestras relaciones humanas, de trabajo, injusticia que cometimos, que de vez en cuando la conciencia nos dice, oye, podrías reparar eso, ¿no? Y entonces, pues, ligado al sacramento de la penitencia, pues a lo mejor el Señor nos invita este año a hacer un esfuerzo especial teniendo en cuenta de que la vida es corta y que tarde o temprano se termina, pues hay cosas que a lo mejor tendríamos que tener la valentía suficiente para enfrentarnos a ellas, ¿no? Claro. De todas formas, yo creo que el sacramento de la reconciliación no es precisamente un sacramento en alza, ¿verdad? Pero a nivel, fuera incluso del año jubilar. Sí, desgraciadamente. Claro. Desgraciadamente, si lo valorásemos positivamente, sería un sacramento en ese sentido que lo viviríamos más profundamente, ¿no? Ajá. En ese sentido, el Papa nos tira también de vez en cuando las orejas a los sacerdotes, ¿no? Para que no seamos preguntones, para que no convirtamos el sacramento en una tortura para las personas, sino que dejemos que las personas con auténtica libertad y con sinceridad presenten al Señor sus miserias y nosotros seamos instrumentos del perdón que Dios ha puesto en nuestras manos. Punto. Claro. Punto. Nosotros administramos. A mí me gusta la palabra administrar en los sacramentos. Hay gente que no le gusta esta palabra, pero a mí me gusta mucho, es decir, administrar. Esto no es mío, lo administro. Claro. Y lo administro según el criterio de mi jefe, y mi jefe es Jesucristo. Entonces Jesucristo no me pide que lo administre para torturar, sino para ayudar a las personas a encontrarse consigo mismo y encontrarse con Dios. Uh-huh. En este peregrinaje de la esperanza, el cuarto sería la oración. Bueno, la oración siempre tiene que estar presente en la vida, siempre, ¿no? Y como decía que hay una peregrinación interior, la peregrinación interior es oración, ¿no? Es decir, el jubileo no puede ser un turismo religioso. El Papa lo dice también en muchas ocasiones, ¿no? Ir a determinados sitios caminando se ha convertido en una costumbre cultural que está muy bien, ¿no? Pero es el encuentro al interior de nosotros mismos, no es un encuentro con un vacío, sino es un encuentro con alguien que está dentro de nosotros, ¿no? Aquello que decía San Agustín, interior íntimo meo, ¿no? Allí me encuentro con el Señor, no hay que ir a buscarlo fuera de mí, ¿no? Entonces supone un diálogo con alguien que está allá dentro de nosotros, ¿no? Que cuando buscamos dentro de la vida,
pues descubrimos una gran sorpresa, y es que la vida está habitada, ¿no? La vida está habitada, ¿no? Y encontrarnos con esa persona que habita nuestro interior, que nos conoce, ¿no? Que no nos molesta, que nos interroga, que nos ilumina, que nos quiere, pues eso es precisamente un diálogo de oración, ¿no? Claro. Es hablar con un amigo, ¿no? En la línea de Santa Teresa, ¿no? Como un signo, yo creo, también de reconocimiento propio de todos los bautizados, está la profesión de fe, ese credo niceno que este año se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea, que fue el que promulgó lo que denominamos el credo largo. Sí, ese es otro motivo que el Papa quiere que recordemos de una manera especial. Y de hecho en esta semana de la oración por la unidad de los cristianos se ha tenido muy presente, ¿no? Fue un momento muy especial en la Iglesia. Los que conocen un poco la teología, había aparecido un monje con buenas intenciones que se llamaba Arrio, ¿no? Pero que a la hora de formular la fe, pues no fue muy preciso ni muy delicado, sobre todo a la hora de entender el papel de Jesucristo, ¿no? Entonces, pues hubo como una necesidad, a poquito que la Iglesia empezó a tener libertad, para que se reunieran y trataran de definir por medio de una formulación aquellas cosas que nos unen a todos en la fe. Y fruto de eso nació ese precioso credo de Nicea, y que luego unos años más tarde se completó con alguna cosita más que puso otro concilio en Constantinopla, y que hoy conocemos como ese credo niceno constantinopolitano. Estamos celebrando esta fecha, este aniversario, ¿no? Con el año 325, y la verdad que es una riqueza preciosa rezarlo, meditarlo, ¿no? Tiene un sonido precioso cuando se habla de Jesús, ¿no? Cuando se dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre, por quien todo fue hecho, ¿no? Y luego se empieza a hablar de la historia de la salvación, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, ¿no? No lo voy a repetir todo, ¿no? Pero es precioso, ¿no? Es más, yo creo que recordar aquello. Hemos perdido, yo creo que ya hay mucha gente que ni lo sabe, ni se acuerda. Ni lo sabe. O cuando lo reza confundimos uno con otro, que a veces también nos pasa, ¿no? Sí. Pero que es bonito porque hay un adagio que se suele decir, ¿no? Que la lex orandi se termina convirtiendo en lex credenti, ¿no? Dicho de otra manera, es decir, creer y orar tienen que estar profundamente unidas, ¿no? Claro. La fe nos lleva a orar, y cuando oramos, pues de alguna manera eso, pues de alguna forma fortalece la fe, ¿no? Por eso es importante este año rezar ese credo. En sexto lugar, la liturgia, la celebración. Bueno, evidentemente un punto importantísimo también del camino, diríamos, del jubileo es la celebración de la Eucaristía, ¿no? Yo dije antes y vuelvo a decir que la gracia sacramental la gracia jubilar nace del sacramento del perdón, como una reparación al perdón que ya el Señor nos ha ofrecido, ¿no? Pero evidentemente el marco fundamental es la celebración de la Eucaristía, ¿no? Y es importante también que este año en nuestra diócesis hay como un acento importantísimo en poner en valor de nuevo lo que significa la Eucaristía. Dentro de poco van a salir unas catequesis sobre la Eucaristía, que yo invitaría pues a todos los que nos escuchen a que estén atentos a ellos, porque puede ser interesante, ¿no? Yo creo que la Eucaristía es un sacramento para gozarla, ¿no? Yo recuerdo que había un lenguaje que se hacía hace unos años de gozar misa, y ya gocé misa, ¿no? Es cosa más bonita, ¿no? La misa es para gozarla, ¿no? Qué bueno. Bueno, y el último, no sé si puedes quedar alguno más, pero el último que se me ocurre es la indulgencia. ¿Qué es eso de la indulgencia? La indulgencia es una reparación, un acto que intentamos que sea de justicia, ¿no? Todo pecado supone una ruptura, todo pecado supone el abrir una herida, ¿no? Evidentemente Dios nos perdona de manera gratuita, pero nos pone en camino de conversión, ¿no? A todos nos pone en camino de conversión, ¿no? Yo no sé si
si lo que voy a decir es apropiado o no, los biblistas me lo permiten o no, pero a mí me gusta las veces en que el Señor, por ejemplo, a una persona que le dijo, tus pecados te son perdonados, luego lo curó y le dijo, mira, vete a tu casa con la camilla, ¿no? En varias ocasiones en el Evangelio aparecen paralíticos al que el Señor le dice, coge tu camilla y cárgala y echa a andar. Y vete. Fíjate que el que ha estado en una camilla tanto tiempo quiere huir de la camilla, ¿no? Claro. Quiere tirársela, quiere quitarla de encima. El Señor le dice, cárgala, ¿no? A mí me parece que ese recordatorio, ¿no? Ese recordatorio de dónde hemos venido, cuál ha sido la postración de nuestra vida, cuál ha sido ese error que hemos cometido, ¿no? Cuál ha sido esa parálisis, ¿no? Y tratar de repararla, yo creo que puede ser muy bonito, ¿no? Y en esta línea viene la indulgencia jubilar, que es algo que la Iglesia administra precisamente en reparación de esos pecados ya perdonados, y que también subrayo que también cuando nosotros la conseguimos, la ganamos, pues la podemos aplicar también por aquellos hermanos que han pasado de este mundo al Padre, que tienen seguro la salvación, pero que necesitan esa purificación con la que nosotros le podemos ayudar en la aplicación de estas indulgencias. Claro, indulgencias que, por cierto, nuestros hermanos protestantes, con Lutero a la cabeza, no estaban muy de acuerdo. Claro, tampoco están muy de acuerdo con el sacramento del perdón. Claro. Si no se entiende el sacramento del perdón, no se entiende la indulgencia. Claro. Es cierto que la indulgencia tuvo una época de muy mala prensa y desde mi punto de vista justificada, porque era una indulgencia que se compraba, claro, que se vendía, ¿no? Que se utilizaba a veces de una manera arbitraria, ¿no? Y evidentemente hay que reconocer que hubo abusos con respecto a la indulgencia, es decir, algo que administra la Iglesia y a veces no lo administraba para ayudar a las personas, sino para conseguir determinados fines, ¿no? Claro. Recuerden las indulgencias y más que se establecieron pues para las cruzadas, ¿no? Bueno, es normal que ese tipo de cosas provocara en determinada gente pues una animadversión, ¿no? Claro. Pero no cabe duda de que la historia, por ejemplo, de las personas que peregrinaron a Jerusalén con los peligros que eso suponía, los que peregrinaron a Roma, por ejemplo, la historia de San Roque, ¿no? Que es un peregrino a Roma, ¿no? Y que antes de llegar a Roma pues se dio cuenta de que había unos apestados y se dedicó a atender a los apestados, ¿no? La historia de las miles de personas que han ido al sepulcro de Santiago en Compostela, ¿no? Son historias de personas que han querido renovar su vida, ¿no? Y que han sentido la misericordia de Dios a través también de ese esfuerzo, de ese silencio, de ese sacrificio, de esa pobreza, incluso de esas heridas corporales yendo por caminos difíciles, ¿no? Y llegar allí, celebrar el perdón y sentir ese abrazo de Dios en su vida, a mí me parece que eso es una maravilla, ¿no? Eso es una maravilla. Y para ganar pero también hay que aquí lo importante no es la indulgencia, lo importante es el perdón de Dios. Claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. La conversión, el perdón de Dios y unido a eso, la indulgencia. Pero lo que hay que resaltar es el perdón de Dios. Y para ganar una indulgencia, ¿qué habría que hacer? Bueno, pues las condiciones básicas que pone la Iglesia y sobre todo este año, ¿no? Es evidentemente celebrar el sacramento del perdón, que se puede celebrar el mismo día o 8 días antes o 8 días después de la visita a un templo jubilar, ¿no? El participar en la Eucaristía, ¿no? En la Eucaristía que se celebra en ese centro, en ese lugar, ¿no? El pedir por las intenciones del Santo Padre, ¿no? Y la confesión de fe, ¿no? Ajá. La diócesis tiene una guía yo creo que muy bonita, ¿no? Y pedagógica, que ayuda a las personas a nivel individual o a nivel colectivo, parroquias, asociaciones, grupos de personas, para poder vivir esa indulgencia. Pero esas son las 4 condiciones fundamentales, ¿no? Okay. La penitencia, la Eucaristía, el rezar por el Papa y la confesión de la fe. Aquí en nuestra diócesis, ¿cuáles son los templos jubilares?
Bueno, el templo jubilar por antonomasia es la catedral, no cabe duda. Y después tenemos dos basílicas, la Basílica del Pino y la de San Juan de Telde. Y también, esto estoy hablando dentro de la isla de Gran Canaria, y también tenemos la iglesia, la capilla de las hermanitas de los ancianos desamparados en Tafira. Luego en Lanzarote la iglesia de San Ginés y en Fuerteventura la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Ajá. Cuando hablas de la capilla de los hermanitos del asilo, es porque el obispo tiene potestad para nombrar, al margen de las que pueden ser oficiales, una capilla o un lugar determinado que también pueda ser jubilar, ¿verdad? Sí, tiene potestad para, más allá de la catedral, haber nombrado otros sitios, ¿no? Yo creo que, igual que el Santo Padre eligió pues una cárcel con puerta, porque esa cárcel sí tiene puerta, diríamos, jubilar, pues del mismo modo, nuestra diócesis, el obispo, pensando en un sitio que pueda ser un lugar que las personas fácilmente puedan acceder, ¿no? Porque no es un sitio cerrado, respetando evidentemente el lugar, que es un lugar fundamentalmente de ancianos, ¿no? Claro. Y teniendo en cuenta de que es un lugar donde se cuida a personas vulnerables, a personas, en fin, que están pues en esa edad que hay que cuidarlos, que son ancianos y que se van viendo cada vez más dependientes, pues tuvo ese detalle de elegir ese sitio, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, que elegir una capilla de un centro penitenciario tiene muchos problemas, porque el centro penitenciario de Roma probablemente tiene posibilidades de que las personas lo visiten independientemente de donde están, diríamos, los reclusos, ¿no? Claro. En nuestros centros penitenciarios esas características no se dan y, por tanto, no sería posible hacerlo en ese lugar, ¿no? Claro. A mí me parece que ha sido muy apropiado por parte del obispo encontrar esta capilla, ¿no? Donde, pues de alguna manera, pues se habla de los vulnerables, de aquellas personas que tienen que ser atendidos, y teniendo en cuenta también que es una comunidad religiosa muy acogedora. Ajá. ¿Va a haber algún acto a lo largo de todo el año o qué actos así significativos e importantes con motivo del año jubilar se van a realizar en nuestra diócesis? Bueno, el acto más conocido, el gran regalo más conocido, diríamos que el obispo ha propuesto, es la bajada de la Virgen del Pino a la catedral. Ajá. Este es como un acto dentro, diríamos, del año jubilar, pues están esos 15 días que la imagen de la Virgen del Pino, que es nuestra patrona, pues estará fuera de Teror, ¿no? Y igual que en el año 2000, la Virgen del Pino también durante 2 semanas estuvo en la catedral, ¿no? En aquel año, pues acompañada del Cristo de Telde, que estuvo más tiempo, pues este año la Virgen del Pino vuelve a ir a la catedral. Y eso puede ser un acicate para que muchas personas se acerquen a la catedral, que es templo jubilar, y también allí puedan realizar los ritos propios del jubileo, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es como el acto más significativo. Habrá otros actos que se están preparando y que por tanto todavía no puedo hablar de ellos, vale, porque se tienen que tener en cuenta que el jubileo dura todo el año. uh-huh. Y nosotros a veces funcionamos por curso, ¿no? Claro. Entonces yo más o menos pues puedo hablar hasta lo que sería junio o julio, ¿no? Pero ya del curso que viene pues hay cosas que hay que programar y que ver en su momento, ¿no? Ajá. Sería como la segunda parte del tiempo jubilar. Y ya... Pero lo que sería esta primera parte, ciertamente la visita de la Virgen del Pino. Ajá. Y ya por hablar un poco en ese sentido, aunque no voy a entrar en detalles, lógicamente, pues la Virgen del Pino se va a hacer una escapadita a San Rafael de Vecindaria, al municipio de Santa Lucía. Tú como párroco, contento, ¿no? Feliz y contento. Es cierto que también supone una responsabilidad y que los preparativos pues son complicados, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de horas que se están dedicando que la gente no lo conoce, ¿no? Por parte de tantas personas, ¿no? Tanto de la basílica como del obispado, como de la parroquia, porque hay muchísimos elementos que preparar, no solamente a nivel religioso, sino también a nivel civil, ¿no?
Esto supone un despliegue entre todo lo que son las fuerzas de seguridad, los ayuntamientos, protección civil, en fin, es un elemento complicado el hacer todo este tema, ¿no? Y a veces hay pequeñas tensiones a ver cómo se puede realizar las cosas bien, pero en general yo lo vivo como como una gracia especial, y lo que yo voy oyendo de la gente, tú también eres consciente de eso, es que se vive con expectación y que va a ser como un momento muy especial para toda nuestra comarca, no solo para vecindario. Claro, no, y sobre todo porque es la primera vez en la historia que la Virgen del Pino sale de la capital hacia el sur. Y yo creo que va a suponer ya no solamente un hito histórico, sino que para toda esa zona, desde Telde a Beneguera, por decirlo de alguna manera, va a ser un acontecimiento único que mucha gente pues no va a poder vivir otra vez. Sí, teniendo en cuenta que la población de nuestra isla, que a principios del siglo XX fundamentalmente estaba centrada en el norte, en la segunda parte del siglo XX pues se ha ido centrando en el sur, y estamos en el siglo XXI, y los municipios pues más poblados que tiene la isla de Gran Canaria están precisamente en el sureste de la isla, ¿no? Claro. Telde, Santa Lucía, San Bartolomé, Agüime, Ingenio, todos estos municipios, si vamos sumando el número de habitantes que tiene, es un número muy considerable de personas, ¿no? Claro. Encima, en esta zona en la que yo me sitúo, pues hay una segunda emigración de los últimos años, que es la cantidad de personas que están viniendo de otros países, ¿no? Y evidentemente aquí hay viviendo pues más de 100 personas de 100 nacionalidades distintas, ¿no? Y muchos católicos que están presentes en nuestra celebración, ¿no? Cada uno de ellos también con sus recuerdos y con sus raíces religiosas, que si la devoción a la caridad del cobre, o en fin, a las distintas devociones a la Virgen, ¿no? Pues acercarle a la Virgen del Pino y decir, pues mira, y tú que vives ya en esta tierra, esta también es tu madre, ¿no? Qué bueno. Es una buena noticia, y que a mí me parece que la Virgen siempre nos está apuntando a Jesús, porque en definitiva lo que hacemos no es una especie de qué sé yo, de manifestación festiva para quedar bien, sino para anunciar la alegría de la fe, la alegría del Evangelio, que es lo que el Papa de alguna manera nos invita a vivir, ¿no? Claro. La alegría de ese Evangelio que se acerca a través de María, porque donde María está, Jesús es el gran protagonista. De hecho, lo vimos el domingo pasado en las bodas de Cana. Vamos a terminar, y a mí me gustaría que este último minutillo, 2, invites a celebrar el jubileo como peregrinos de una gran esperanza. Pues aprovechemos esta oportunidad que el Señor nos da y vivámosla con ilusión, es decir, cada uno de nosotros con la edad que tiene, no sé si es el último jubileo que vamos a vivir. Esperemos que no. Esperemos que no, pero bueno, no sabemos, ¿no? Aprovechar este momento, ¿no? En lo que decía el Papa en una entrevista que se hizo, es decir, no dejemos cosas pendientes para mañana, porque el mañana es un poco incierto, ¿no? Vivamos el hoy y vivámoslo con radicalidad, ¿no? Y si el Señor hoy nos pide algo, pues no digamos mañana lo haré, ¿no? Mañana lo haré, Él está tocando la puerta, y sobre todo teniendo en cuenta este don que es tan importante en nuestra vida, que es la esperanza, ¿no? Si la esperanza la matamos, pues estamos viviendo, estamos sobreviviendo, pero en el fondo sin fuelle, ¿no? Y yo creo que la vida merece la pena vivirla con ilusión, y eso de alguna manera es el gran anuncio, ¿no? Cristo ha venido a dar esperanza al corazón del ser humano. Pues con esa esperanza, nunca mejor dicho, con este mensaje de Higinio Sánchez, nos vamos a despedir. Higinio, muchísimas gracias por compartir con nosotros un ratito de tu tiempo, y ojalá que el jubileo salga fenomenalmente bien, pero sobre todo la visita de nuestra Madre María también sea un acontecimiento histórico y único. Un abrazo fuerte. Aquí les espero. Un abrazo. Allá iremos. Un abrazo. Chao.